para esta ponencia. Bueno, como dinamizador tenemos a Pablo Camacho Sánchez de la Universidad Loyola y como entrevistada tenemos a Sayoa Jiménez San Martín de la Euskal Herriko Unibertsitatea y nos van a hablar sobre las realidades LGTBIQA+. Así que todo tuyo, Pablo. Es un auténtico placer estar aquí, todo un honor. Muchísimas gracias, Elena. Y como dinamizador estoy entrevistando aquí a Sayoa Jiménez San Martín, como ha dicho Elena, de la Euskal Herriko Unibertsitatea. Espero haberlo pronunciado bien. Como hemos dicho, el motivo de nuestra ponencia es la realidad LGBTIQ+. En particular, Sayoa es un miembro representante involucrada en una de las líneas de trabajo conocidas como Más allá del VIH. Así que, Sayoa, ¿puedes comentarnos un poquito en qué consiste esta línea de trabajo? Gracias, Pablo. Bueno, pues esta línea de trabajo consiste en visibilizar una realidad que socialmente no está visibilizada. En este caso sería todo en torno a los hombres gays y de ahí viene el nombre Más allá del VIH, ya que si ahora mismo os animo a todos a que lo hagáis, a que busquéis información y bibliografía científica respecto al impacto psicológico que puede tener una personalidad, o sea, una persona disidente y todo está relacionado con los hombres gays. Y bueno, en este caso, toda la bibliografía que encontraríamos sería en torno al VIH y por eso se llama Más allá del VIH. Ajá, comprendo. Entonces hemos comentado el tema, comenzado con los hombres gays y he podido evitar notar, corrígeme si me equivoco, que en gran parte de esta bibliografía está enfocada al VIH. Un poco sugerente eso. ¿Qué puede significar? ¿Qué interpretación le dais? Pues creo que el nombre de la línea de trabajo dice mucho sobre todo esto, porque está todo centrado en el VIH y lo que quiere representar un poco es que va más allá. Entonces, todo lo que se busca y se encuentra, me atrevería a decir que casi el 90% de la información que hay es en torno a esta enfermedad, porque hay un estigma muy grande en referente al colectivo gay. Por lo tanto, es algo que debemos visibilizar, porque, como bien dice el nombre, va más allá del VIH, por ser redundante. Creo que lo estamos entendiendo. Entonces, habéis comentado que a lo mejor existe un pequeño, podríamos afirmar que puede existir un sesgo en todo lo que es la bibliografía científica respecto a la investigación en el colectivo gay. ¿Algún sesgo que a lo mejor justifique que casi toda la investigación sea respecto a este tema? Pues realmente no te puedo responder con total vericidad a esto, pero creo que al final, al ser un colectivo que está oprimido, al ser un colectivo que al final sufre una opresión, tampoco se visibiliza y todo lo que es referente a toda la información sobre el VIH viene de que hay un estigma muy grande respecto a esto y es verdad que hubo una época en la que hubo pues una oleada del VIH, pero pues va mucho más allá de eso, ya lo he dicho muchas veces. Pero es que es verdad y se nos olvida que es un colectivo, incluso no únicamente las personas homosexuales, ni como el colectivo LGTBIQA+ entero, sufre una opresión y una estigmatización muy grande. Entonces lo que buscamos es romper con esto y bueno, ya hablando un poco más de la línea de trabajo, eh, sería una manera de sacar bibliografía, de poder hacer un estudio tanto cualitativo como cuantitativo, para poder visibilizar y tener información para la comunidad de psicólogos y psicólogas, porque referente a todo este tema no hay información verídica, no sabemos nada sobre el impacto psicológico que puede tener, como bien he dicho antes, la orientación sexual de una persona, dado que ahora mismo pues, se puede decir que la sociedad está progresando, pero venimos, o sea, hay que mirar un poco hacia atrás y hay que ver de dónde venimos. Vale, vale. Muy interesante lo que comentas, Sayoa. Pues por lo que veo, esta LDT surge con el objetivo de visibilizar cosas de las que no se hablan. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Vale. ¿Y cuál ha sido un poquito el trabajo que habéis estado desarrollando? ¿Cómo lo habéis planteado? ¿Qué estáis encontrando?
Bueno, pues hemos planteado el trabajo como con dos caminos. Primero de todo, se ha hecho una búsqueda bibliográfica, un poco para conocer cuál es el estado actual de la información que tenemos, y todo lo que hemos buscado representa que toda la información que hay es referente al VIH. El 90% de los estudios, tú te metes a cualquier página para buscar algún artículo sobre este tema y todo va girando en torno a esto. Entonces, primero de todo hicimos una revisión de estos artículos para ver un poco cuál era el tema que se trataba, y después otra revisión bibliográfica en la cual buscamos los artículos que de verdad representaban la problemática actual, que eran muy pocos. Bueno, y por otro lado tenemos como la parte más humana, entre comillas, que intentamos hacer pasando un forms. Intentamos llegar a diversa parte de la población y conseguimos una muestra de más de 1.200 personas en la cual se recogía información sobre cuáles habían sido sus experiencias, cómo la habían vivido, cómo se sentían y cómo estaban. Y entonces, pues en resumen serían, por un lado, sacar como información de la información que ya hay, y por otro lado, mediante esta encuesta, poder representar un poco más a la sociedad y a la situación actual de verdad para conocerla en fondo. Vale, comprendo que entonces esta línea de trabajo tiene dos vertientes, como has comentado, una más, podemos decir, bibliográfica, teórica, y una en la que sí que os habéis puesto en las botas de un investigador y habéis hecho, creo, una entrevista, perdón, un cuestionario cualitativo, ¿cierto? Vale, vale, con este objetivo de encontrar estas realidades más allá del VIH. Maravilloso, maravilloso. ¿Y cuál ha sido un poquito estas cosas que habéis encontrado más allá del VIH? Pues bueno, hicimos por un lado unas preguntas bastante cerradas sobre cuál era su orientación sexual, edad, para luego poder atarlo todo y hacer como ver si había correlación entre diferentes cosas, entre diferentes temas y el impacto que tenían. Y por otro lado, que yo creo que es lo más importante de lo que vamos a hablar, es de unas preguntas abiertas donde las personas que participaban podrían explicar sus experiencias. Como bien he dicho, eran muchas respuestas, eran 1.200, alrededor de 1.200 respuestas, bastante extensas, porque dábamos pie a que se pudieran explayar, a que pudieran contarnos cuáles habían sido sus experiencias y cómo lo habían vivido todo. Y hay varias preguntas, pero se pueden organizar en tres grupos. Primero sería el bienestar y la salud mental, tanto como el impacto psicológico que ha tenido haber nacido en una sociedad como esta, siendo una persona disidente. Por otro lado, cómo se han sentido esas personas al interactuar dentro del colectivo. Y por último, se da oportunidad para que contaran cualquier tipo de experiencia para que luego nosotras pudiésemos clasificarlo en alguna otra columna, en algún otro subtema. Entonces, no sé si quieres que te cuente un poco cuáles han sido los resultados. Sí, era precisamente lo que creo que todos estamos un poquito deseando de ver. Así que si eres tan amable. Pues yo creo que el apartado del que más información hemos sacado ha sido en cómo se han sentido las personas al interactuar dentro del colectivo, porque no únicamente muestra cómo se han sentido al interactuar con el colectivo, sino que muestra los sentimientos de aceptación, los de rechazo, el estado de salud mental, cuáles han sido como las limitaciones para interactuar con el resto del colectivo, y los estereotipos. Y ha sido como la pregunta que más pie ha dado a que podamos indagar un poco más en estos temas. Entonces, hay una cosa muy curiosa que me gustaría comentar a todos, que es que básicamente, si a esta respuesta respondieron 958 personas, creo que eran, de ellas 400 afirmaban sentirse aceptadas dentro del colectivo, entre la gente del colectivo y externamente. Pero si nos poníamos a investigar cuáles habían sido las respuestas, más allá de ¿te sientes aceptada, sí o no?, eh, encontrábamos muchos vertientes de me puedo sentir aceptada y me sentí aceptado, por ejemplo, cuando salí del armario, pero mediante ha pasado el tiempo, he ido interactuando con gente del colectivo, he visto cuál ha sido la situación, ya no me siento integrante del colectivo y siento esta distancia. O respuestas como estas. Entonces podemos ver que casi nadie, el 99% de las respuestas no reflejaban una aceptación total y absoluta, cosa que es normal porque hay momentos en los que te puedes sentir más aceptado, momentos en los que no, y cosas situacionales. Pero la cosa es que
otra pregunta, o bueno, otro apartado hacía referencia al rechazo que sentían estas personas. Y dentro de esta, si no me equivoco, hay un total de 27 subapartados, los cuales indican 27 diferentes tipos de sentimientos referentes al rechazo. Y aunque las respuestas de estas preguntas referentes al rechazo fueran menores que a la aceptación, se ve que el impacto que ha tenido el rechazo que han podido sentir ha sido más grande y que además ha habido más razones. Sin embargo, en la aceptación, las personas que le han respondido son más, pero no reflejan una aceptación real. Entiendo, entiendo. Tengo la sensación, has comentado, me ha llamado mucho la atención, que has comentado de rechazo y puedo intuir que ha habido rechazo tanto de fuera hacia dentro del colectivo como incluso dentro del propio colectivo. ¿Es así? Me parece una pregunta súper interesante porque a veces cuando nos referimos al rechazo y a la represión del colectivo, lo pensamos siempre que es de personas cis heteronormativas hacia personas dentro del colectivo. Pero esto ya no únicamente pasa con hombres gays, que es un poco en lo que está centrada la línea de trabajo, sino que ocurre con toda la comunidad LGTBIQA+, porque no nos damos cuenta, pero a veces el rechazo que hay no es únicamente de fuera para adentro, sino que dentro del colectivo también ocurre y las respuestas lo reflejan claramente. Muy interesante esto, porque creo que hasta cierto punto todos podemos estar más sensibilizados de, pues bueno, la LGTBI-fobia, cosas de fuera hacia dentro del colectivo, pero a lo mejor no se habla tanto de lo que son estas tensiones dentro del colectivo. ¿Serías tan amable de comentarnos un poquito cómo se suelen caracterizar, entre qué partes se suelen dar? Contarnos un poquito al respecto. Pues yo creo que es buen momento para mencionar el tema de los estereotipos y de la estigmatización, que no únicamente tiene relación con el nombre de la línea de trabajo, sino con todo el colectivo en general. Mediante las respuestas obtenidas, vimos que muchísima gente notaba una percepción muy estereotipada de todo el colectivo. Y esto está relacionado con lo que has dicho, el odio dentro del colectivo hacia el colectivo. Existen unos estereotipos muy grandes que limitan mucho a las personas a ser, por ejemplo, eh, esto ya va un poco con todo, ¿no? Pero nunca parece ser suficiente. Si eres, se ve muy reflejado en las respuestas, ya que muchas personas comentaban que se sentían mal porque sentían esa presión a tengo que mostrar que soy homosexual, pero no mucho. Y se me tiene que notar que soy heterosexual, pero no tanto, ¿sabes? Como que nunca va a haber algo a lo que perdón, a lo que agarrarse para decir, vale, estoy cumpliendo esto, sino que nunca parece ser suficiente. Y luego están todos los estereotipos relacionados con la feminidad, la masculinidad, que bueno, este es otro tema. Pero sí, y con el físico también porque creo que como todos sabemos, ya a nivel social, no únicamente dentro del colectivo, existen unos roles, unos estereotipos de belleza que son inalcanzables y esto también tiene un impacto psicológico muy grande. Muy interesante lo que comentas. Puedo entender entonces que has estado comentando a lo mejor tienes que ser gay pero no demasiado, puede ser que hayas dicho, pero que a lo mejor existe también, sigue existiendo una idealización idealizada, valga la redundancia, ¿no? De tener siempre este prototipo perfecto en la mente que es imposible de cumplir. Y esto es algo que también se da dentro del propio colectivo, ¿no? Sí, parece ser que, bueno, puedes continuar. No, parece ser que, bueno, es que no únicamente dentro del colectivo, sino que en la sociedad entera, lo que he dicho antes, nunca es suficiente y tienes que cumplir X estereotipo, X canon de belleza para poder ser aceptada, aceptado, aceptade. Y al final es algo que influye mucho en cómo actuamos, en qué hacemos, en cómo sentimos, cómo vivimos. Y en el caso del informe que estamos realizando y de la investigación es que se ve muy claro que, por ejemplo, volviendo al apartado de rechazo, me atrevería a decir que casi todas las respuestas, aparte de estar en otros subapartados, estaban centradas en no me siento aceptado y me siento rechazo porque no cumplo X canon de belleza o no voy al gimnasio todos los días o no me gusta no sé qué. Entonces, todo está relacionado con ello. Comprendo, comprendo. Viendo entonces que esta clase de, bueno, de estereotipia y de clasificación y rechazo
se enlazaría con esta segunda vertiente que hemos comentado antes del impacto en la salud mental. ¿Qué clase de repercusiones para la salud mental habéis podido observar? Me gustaría aclarar que al final las personas que estamos trabajando todavía somos estudiantes y no nos compete analizar cuál es el estado psicológico de estas personas, pero sí hemos observado diferentes cosas como bastante, como que el sentimiento de rechazo genera malestar, ha influido en su desarrollo personal, tanto su desarrollo social. Entonces no podemos hacer pues eso, una generalización tampoco, pero lo que sí se ha visto es que me afecta. Y cuando se ha preguntado directamente, ¿esto ha tenido impacto sobre ti? La respuesta ha sido sí. Hay gente que nos ha contado experiencias muy duras y al final no podemos olvidar que lo que estamos leyendo son casos reales. Claro, que eso es un poquito lo que tiene todo lo que es la metodología cualitativa, que al final tratas directamente con lo que es una experiencia de una persona única. Que a lo mejor eso es lo bonito de la investigación cualitativa. Dejas de ser un número participante que ha respondido a un cuestionario, empiezas a ser una persona con tus experiencias propias y únicas. Imagino que los testimonios ha tenido que ser, bueno, bastante extenso debido a la muestra, pero a nivel más, no sé si decir personal, ¿cómo habéis vivido el leer estos testimonios? Pues yo puedo hablar por mí y decir que bastantes testimonios me tocaron bastante porque como dábamos lugar a que dieran respuestas elaboradas y largas, hay gente que sí que nos contó historias o vivencias personales que eran duras y que tú al final, si has vivido algo parecido, vas a empatizar más y vas a sentirlo como algo tuyo, aunque no te pertenezca. Entonces, es verdad que a mí personalmente había días en los que se me hacía duro porque era una muestra muy grande, teníamos que sacar adelante el trabajo y además era algo que nos interesaba a todas las personas en las que estábamos trabajando en esto, por lo que nos costó seguir adelante y había momentos en los que yo personalmente tenía que parar y decir, hoy no voy a seguir con esto porque no puedo. Pero me parece súper enriquecedor también, porque estás escuchando gente que ha podido vivir algo parecido a ti, gente, o incluso entre testimonios, decir, jo, pues esta persona a esta persona le ha ocurrido lo mismo que a esta otra. Y al final ha sido muy enriquecedor, enriquecedor. Entonces, personalmente, ¿repetirías esta experiencia de leer estos testimonios? Pues he de decir que todavía quedan bastantes testimonios que leer, porque es una muestra muy grande y si cada persona de 1.200 responde a cada pregunta, nos encontramos casi con 5.000 respuestas abiertas, por lo que todavía nos queda bastante trabajo que hacer y por eso he hablado antes de X apartado de la investigación, porque es la que tenemos realmente trabajada, pero sí, yo es algo que seguiría haciendo. A lo mejor me prepararía de antes, ¿no? Porque a veces nos pasa que asumimos un trabajo y no somos conscientes de lo que puede influir o en lo que nos puede impactar personalmente. Pero bueno, ahora teniendo ya esta conciencia, creo que es con algo con lo que sí que me gustaría trabajar y seguir adelante. Qué alegría, Sayuba, qué alegría que tengas aún así, aún siendo tan doloroso, tengas esta predisposición y esta, no sé si decir ímpetu, esta energía para seguir con ello. Y más siendo, pues bueno, un problema, como hemos comentado, bastante relevante. ¿Hay alguna posibilidad de que nos puedas contar algún testimonio o algo puntual que te haya tocado? Pues recuerdo una persona que nos contaba cómo desde pequeño había, pues, no se había planteado nunca cuál era su orientación sexual y había continuado, bueno, pues, con su vida. Y bueno, aquí aprovecho para decir que se asume desde que nacemos que somos personas heterosexuales y esto es totalmente erróneo. Entonces, esta persona vivía en un entorno muy cerrado, en un pueblo pequeño, con muy pocos habitantes. Su familia era católica, muy tradicional, y nos contaba que durante su vida como que no se había planteado y que cuando realmente se dio cuenta de que era una persona diferente, como que toda su vida, sintió que toda su vida tenía que cambiar porque su entorno no estaba preparado para aceptar quién era. Y bueno, nos contó un poco cómo se sentía y fue duro. Fue muy duro porque yo, por ejemplo, he tenido la suerte de nacer en un entorno en el que se me ha aceptado, en el que he podido expresarme quién soy y súper bien. Pero hay muchísima gente que no ha vivido esto. Entonces, al final, por mucho que no sea
vivencia personal que me afecte directamente, también es mi lucha. Entiendo. Tiene que ser, la verdad que ha tenido que ser una experiencia dura, porque es lo que hablamos siempre, no es lo mismo a lo mejor un entorno más abierto que un entorno tradicional. Bueno, ya si metemos religión católica, es duro. Mm, perdón, me ha llamado mucho la atención esta expresión de salir del armario, que la tenemos muy interiorizada. Y muchas veces lo vemos como algo positivo, de, bueno, que salgan del armario, ¿qué problema hay? ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Que nadie debería de salir del armario porque el armario no debería de existir. O sea, no es que tengamos que salir del armario, es que no nos tienen que meter al armario. Esa es la clave. Porque como bien he dicho, es que se asume que desde que nacemos somos heterosexuales y habrá muchísima gente que sí, pero otra mucha que no. Y al final es algo que se repite, en la historia se repite. Y por mucho que ahora mismo estemos avanzando un montón, yo creo que el concepto armario es algo que tenemos que romper. Y es muy positivo que una persona decida salir del armario con su familia, en su entorno, pero yo creo que tenemos que ir un poquito más allá y conseguir romper con esta terminología, o no con la terminología, sino con lo que sugiere, con lo que nos dice. ¿Y tú qué dirías que sugiere que hablemos de salir de un armario? Es decir, ¿por qué metemos a gente en un armario? Pues porque desde siempre la única orientación sexual aceptada ha sido la heterosexualidad. Entonces se ve como algo diferente, malo, raro, y nacemos metidas en el armario y no. O sea, es lo que hemos dicho, tiene que abolirse como todo lo que significa y lo que representa. Claro, claro. Y entonces esto enlaza a lo mejor, y hablando a lo mejor, hemos hablado dentro del propio colectivo, hablando, saliéndonos un poquito del colectivo hacia afuera, es un poquito, pues bueno, esta situación de, vamos a decir, represión, de que al final, por ser una persona perteneciente al colectivo, te enfrentas a una serie de desafíos que si fueras hombre cis heteronormativo, no tendrías que enfrentarte. ¿Estaremos de acuerdo con eso? Sí, o sea, al final yo creo que en la sociedad eh, es una realidad que siendo un hombre cis heteronormativo blanco, vas a tener más privilegios, naces con más privilegios y con más facilidades. Entonces, súmale cosas, por ejemplo, en la sociedad ser mujer y además ser perteneciente al colectivo. Es una cosa que al final la base de nuestro sistema es el cis heteropatriarcado y partiendo de esto, todo lo que se salga de la cis heteronormatividad rompe con el sistema. Por lo tanto, y ya te estás poniendo en una posición inferior al resto de personas que cumplen con esa norma. Me vas a perdonar, pero no es tanto que te estás poniendo, sino que te están poniendo. ¿Estaríamos de acuerdo? Sí, o sea, no, no creo que nadie decida ponerse ahí y decir, jo, voy a estar por debajo de estas personas porque tengo menos derechos. Pues no, o sea, la sociedad nos arrastra a este sistema y a esta manera de funcionar. Claro, y enlaza un poquito, pues bueno, todo lo que es la lucha, todo lo que es el orgullo y un poco porque este tema es relevante, porque es un tema, ¿qué cosas dirías que deberíamos de seguir haciendo y qué cosas nuevas deberíamos de hacer para continuar, para intentar subsanar esta desigualdad? Pues bueno, yo no soy nadie para comentar qué podemos hacer por la desigualdad, pero sí creo que, por ejemplo, para responder a esta pregunta, un buen ejemplo es la marcha del orgullo gay en Budapest, la cual se prohibió y las imágenes bueno, las imágenes y todo nos muestran cuántas personas salieron, por mucho que estuviese prohibida. Entonces, lo que esto nos sugiere es que estamos avanzando mucho y, por supuesto, que nos queda mucho por avanzar, pero creo que a nivel social es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque al final sabemos que estamos avanzando, sabemos que, pero hay muchas limitaciones todavía. Entonces, como que tal y como tenemos que ser conscientes y estar agradecidos de lo que tenemos y a lo que hemos llegado, tenemos que seguir trabajando en ello. Y yo creo que lo primero que deberíamos de hacer o la base por la que deberíamos de partir es en impartir clases, por ejemplo, de sexualidad desde que somos pequeños, porque lanza una pregunta a todo el mundo. ¿Quiénes habéis recibido educación sexual en el colegio y ha sido de calidad?
porque yo creo que no ocurre en el 99,9% de los casos. Entonces nos plantamos ante una generación que no sabe cómo gestionar esto y el hecho de que no se imparta información sobre esto y que la mínima que se imparta sea cómo procrear, y no te enseñen absolutamente nada más cuando hay un mundo entero, se te abre literalmente un mundo entero para poder hablar, trabajar, explotar temas, ayudar a los pequeños a entender la diversidad. Es que nos limita totalmente y a lo mejor lo que no podemos pretender, que yo creo que este sería maravilloso, pero que todo el mundo que ya ha vivido con un modelo tradicional y cerrado y otras generaciones lo entiendan al completo. Pero lo que sí podemos hacer es trabajar la base de la sociedad para de ahí ir construyendo una nueva. Siendo muy, muy esperanzador esto que comentas, muy, no sé si decir revolucionario, empezar desde la base. Te iba a hacer una pregunta que iba precisamente si consideras que la educación sexual es, ¿qué podemos hacer con ella? Y con lo que has comentado, creo que la sensación es que es deficiente en el mejor de los casos. No sé cómo de acuerdo estarás con la afirmación de que a lo mejor, empezando desde la base, podemos evitar que esta serie de prejuicios y de estereotipos que hemos comentado se sigan perpetuando por pasividad. Yo no sé si podemos evitar que haya prejuicios y que todo esto siga ocurriendo, pero lo que sí podemos hacer es fomentar ¿cómo se dice en castellano? Fomentar el punto de vista crítico, fomentar la reflexión y ayudar a los pequeños, empezar desde los pequeños, a generar una conciencia al respecto, porque a lo mejor no rompemos con todos los estereotipos ni con todos los prejuicios, pero sí podemos generar una conciencia y de ahí intentar que la gente se vaya dando cuenta por sí misma, porque no podemos imponer, esto está mal, podemos, ¿sabes? Yo creo que hay que dar herramientas a la sociedad para que se pueda llegar a ese punto. Comprendo, comprendo. Y Sayoa, se tiene este cierto sentimiento general, me atrevería a decir, de que en este tema pues estamos avanzando, poquito a poco estamos avanzando. Me gustaría saber tú qué opinas de esta afirmación y sí que, bueno, un poquito más respondido, pero qué más cosas debemos de hacer y qué cosas que no sospechamos a lo mejor sería interesante seguir haciendo. Yo creo que es importante visibilizar la realidad que hay, ¿no? Y un poco el objetivo de la línea de trabajo es esta, porque hay una realidad o sea, hay una información que no refleja la realidad. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer como futuros psicólogos y psicólogas, pues trabajar en ello, visibilizarlo, porque también aprovecho este momento para preguntar a todo el mundo que ¿cuántos ha trabajado este tema en clase? Porque yo personalmente no lo he trabajado y no conozco a nadie que lo haya hecho. Por lo tanto, yo creo que también tendríamos que empezar por esto. Yo creo que, como bien he dicho antes, nada nuevo que añadir, pero es que la base es la educación. Sí, la verdad que es un tema. Yo personalmente tuve la suerte de tener una profesora que estaba muy involucrada y es verdad que nos contaba, pero al margen de eso es un tema que no se toca. Y enlaza un poquito, pues bueno, con lo que es todo este evento podcast, lo que no se habla en clase. Desde un punto de vista a lo mejor ya no tan de una educación tan básica, sino a lo mejor más nosotros como universitarios, como psicólogos, ¿qué deberíamos de hablar en clase que no se habla respecto a este tema? Pues yo creo que tendríamos que primero ver cuál es el problema que existe, ¿no? Y como he dicho antes, no podemos pretender que la gente cambie de opinión de la noche a la mañana. Lo que tenemos que hacer es brindar herramientas. Y nosotras como personas como estudiantes, ser como conscientes de cuál es la realidad que tenemos. Y es verdad que en la universidad, o por lo menos lo que hemos vivido, no está tan centrado en enseñarnos todo esto de lo que nadie nos enseña. Entonces, es como la pescadilla que se muerde la cola. Pero sí, yo creo que tenemos que fijarnos en pequeños detalles, aceptar la diversidad y entender que existe. Porque a lo mejor una persona cis heteronormativa eh, puede tener una conciencia al respecto y sentirla como su lucha también, porque no es únicamente algo que concierne a las personas a las que les influye. O sea, es algo por lo que deberíamos luchar todos. Claro, a lo mejor en comprender que una situación de desigualdad, aunque no nos afecte directamente, no deja de estar mal. Y posiblemente no haya que ser parte del colectivo para reconocer que aquí hay una lucha noble detrás. ¿Estarías de acuerdo con ello? Sí, pero se nos olvida que esto pasa
Y bueno, un ejemplo de esto, volviendo a la investigación, es que en el apartado de los estereotipos, cuando hicimos la clasificación, veíamos que había mucha gente que se percataba de que había unos estereotipos, había una estigmatización y la sentía suya. Otra gente que no la sentía suya, pero sabía que existía. Pero lo que más me llamó la atención fue toda esa gente que no sentía que había estereotipos de ningún tipo ni ninguna estigmatización. Y creo que esto indica una gran desconexión de la realidad, porque a lo mejor las personas que respondieron a esto han tenido todas las facilidades del mundo, no han necesitado salir del armario, no han necesitado herramientas para afrontar la realidad y han vivido en un entorno súper abierto. Pero no es el caso de todas las personas en este caso, que son gays. Por lo que esto nos dice mucho y creo que esta desconexión no simplemente ocurre con este colectivo, sino que ocurre a nivel social, tanto con el machismo, con el racismo y es algo de lo que tendríamos que poner el punto de mira también, de por qué estas personas pertenecientes al colectivo no están siendo conscientes de la problemática actual y hay gente que fuera del colectivo la ve, o simplemente por qué no te adhieres a la lucha. Quiero decir, seguro que hay gente que tiene muchas razones y yo personalmente me alegro mucho por todas aquellas personas que han tenido un entorno increíble, pero no es el caso de todo el mundo, por lo que es una lucha que nos concierne a todos. Palabras muy nobles, Ayoa. Me gustaría preguntarte ya para ir cerrando un poquito qué objetivos más a medio o largo plazo tiene la línea de más allá del VIH. Bueno, pues primero de todo sería, con toda la revisión bibliográfica hecha, empezar a escribir sobre lo encontrado y adherirlo también a las respuestas que hemos obtenido mediante los forums que hemos creado. Y bueno, como respuesta, o sea, como objetivo un poco menos a largo plazo, sino más cercano, sería terminar de hacer toda la revisión sobre todas las respuestas, clasificarla y hacer informes, porque es verdad que ya tenemos informes en marcha y están muy bien, reflejan muy bien cuáles han sido las respuestas, entonces estoy súper contenta del trabajo que se está sacando, pero, pero yo creo que tendríamos que seguir más adelante, tenemos que mirar más adelante y buscar objetivos que realizar aprovechando toda la muestra que hemos tenido, porque han sido muchas personas las que han respondido y la tuvimos que limitar, y esto ocurrió en menos de una semana. Entonces, mm, al ser aleatorio, podemos decir que a lo mejor no es la muestra más representativa que se puede obtener, pero para empezar está muy bien y es increíble todo lo que se puede llegar a trabajar con esta muestra. Pues creo que resulta bastante esperanzador, ya no solo para el colectivo, sino para la psicología y para la sociedad en general, que se esté creando conciencia, que haya habido, bueno, que haya habido y que haya una iniciativa como esta, que además me llama mucho la atención que en cosa de una semana ya haya recibido tantas respuestas. Yo creo que los alumnos que hemos tenido un TFG, que hemos intentado hacer una investigación, hemos intentado tener participantes y es difícil. Que en una semana hayáis obtenido a más de 1000 personas, creo que ya sugiere que este tema, pues oye, todavía queda mucho por pulir. Ya por último, Sayoa, me gustaría preguntarte si aquí ahora mismo, hacia todos a nuestros oyentes, hay algo que te gustaría reivindicar, comentar. Pues a mí me gustaría hablar sobre que no tenemos que juzgar los gustos a quién queremos y a quién no. Y así como mensaje final, bueno, aparte de transmitir esto, me gustaría decir que algo como esperanzador y bonito, pero igual no es el momento. Venimos aquí a reivindicar, por lo que voy a decir que por mucho que se haya avanzado mucho, queda mucho por avanzar y no se nos puede olvidar la situación que tenemos y que estamos en 2025 y la situación que hay respecto a todos los artículos científicos y la información que debería de ser eh, como una muestra de la sociedad, no lo es. Por lo que me gustaría reivindicar eso por un lado y por otro lado que tenemos que querer a quien queramos, ser quienes somos y como último mensaje, yo creo que el amor tiene que ser libre, por lo que esto es lo que me gustaría reivindicar. Hermosas palabras, Sayoa. Pues bueno, por mi parte, la verdad, creo que esto sería todo. No tengo nada más que comentar. Si el público tiene algo más que decir, o alguna pregunta. No hay preguntas presenciales. Voy a hacer entonces, bueno, a transmitir las preguntas que se han hecho por Zoom. Teresa Aguilar ha hecho dos, son un poco extensas en el sentido de texto. Hago una y luego después otra.
La primera dice, a día de hoy los datos empiezan a mostrar que el VIH está siendo diagnosticado a un mayor número de personas heterosexuales. Sin embargo, parece que la sociedad no quiere ver estos datos o abrir los ojos hacia la realidad de que el VIH es una enfermedad y no una condición de X orientación sexual. ¿Qué opinas sobre esto? Pues que es verdad que al final el VIH es una enfermedad que existe y que está ahí, pero que no tenemos que quedarnos únicamente con eso y que yo creo que está muy centrada en todo el colectivo queer, pero tenemos que romper este estigma y ser conscientes de que es una enfermedad más y que, como bien dice el nombre de la LDT, y lo voy a repetir muchas veces durante esta sesión, tiene que ir más allá de eso, o sea, no podemos quedarnos con eso. Me parece súper limitante, súper restrictivo y no... Es que no tenemos que quedarnos con eso, tenemos que mirar más allá. La otra pregunta que hace es, haber visto desde dentro, mediante los testimonios, el rechazo que existe no solo por el exogrupo, sino por la propia comunidad LGTBIQ+, ¿ha cambiado tu perspectiva sobre la unidad de nuestro colectivo debido al rechazo que se da dentro del mismo? ¿Puedes repetir la pregunta? Haber visto desde dentro, mediante los testimonios, el rechazo que existe no solo por el exogrupo, sino por la propia comunidad LGTBIQ+, ¿ha cambiado tu perspectiva sobre la unidad de nuestro colectivo debido al rechazo que se da dentro del mismo? Yo creo que no ha cambiado mi perspectiva porque considero que ya tenía una perspectiva bastante amplia sobre esto y era como consciente de cuál era la problemática y vivirlo desde dentro tampoco ha sido fácil. Pero es verdad que me ha ayudado a ver que hay situaciones muy duras y que aún así esta gente sigue queriendo luchar por ello. Entonces es algo que me agrada mucho y que personalmente me alegra. Ok, hay otra pregunta de Alejandro López que ¿alguna recomendación sobre libros de información que trate sobre la realidad de personas LGTBIQ y cómo luchar contra los prejuicios? Pues ahora mismo no te podría recomendar ningún libro ni bibliografía, pero yo creo que la base de todo sería buscar esos artículos a los que nos referíamos al principio, los cuales hacían referencia a la realidad real, por lo que si queréis podemos ponernos en contacto y pasaros la bibliografía porque hay una búsqueda bibliográfica muy amplia y muy interesante. Laura Pamela pregunta, ¿a qué edad recomendarías que se empiece a dar educación sexual involucrando la diversidad a las personas? Pues yo creo que desde infantil, porque evidentemente a una persona que está en la ESO no le vas a dar la misma información o no le vas a hablar de la misma... vale. que, que a una niña de 5 años. Pero sí, yo creo que hay que saber un poco a quién nos estamos dirigiendo y cómo queremos hacerlo. Y esto puede ayudar mucho, evidentemente. Como he dicho, no vas a expresar las maneras igual a una persona de bachillerato que a una persona de primero de primaria. Pero es fundamental desde que somos súper pequeñas que se nos empiece a informar respecto al tema. Y gracias, Pamela, por la respuesta, o sea, por la pregunta. Pues bueno, parece que esto han sido todas las preguntas. Una vez más, muchísimas gracias, Ayoa, por estar aquí y por comentarnos todo el trabajo que habéis estado desarrollando. Y estaremos impacientes de ver con qué más nos sorprendéis. Muchísimas gracias.